Buenos días. En este vídeo vamos a corregir algunos de los ejercicios que pusimos el otro día en el test. Para ser exacto voy a corregir los ejercicios del 1 al 5, el 1, el 2, el 3 y el 4, porque son del mismo estilo. Y había dudas en el 3 y en el 4, pero creo que la construcción hasta ellos es importante. Y el 5 porque también he visto que hay bastantes personas con errores. Si de todas formas del 6 o del 7 tenéis dudas, pues los podemos resolver durante la clase online y no hay ningún problema. Los primeros eran del teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo primero que nos pedían era derivar esta función. Para derivar esta función es muy sencillo. La derivada de esta función es 0. ¿Por qué? Porque no depende de x. Como no depende de x, si yo derivo respecto de x, estoy derivando una constante. Esto es una constante, esto es un valor. Entonces, bueno, pues valga lo que valga, eso valdrá 10 o 15 o 5,78. Pues su derivada es 0. Entonces el primero es una constante, es sencillito. Este prácticamente todo el mundo lo tenía bien y lo tenía claro. En el segundo nos pedían derivar esta función, que nos daban t más 3t al cubo diferencial de t. Para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo vamos a aplicar la propiedad 9 y le vamos a dar la vuelta a los límites de la integral. Entonces nos quedaría esto de aquí, diferencial de t, y aplicando el teorema fundamental del cálculo podemos decir que f' de x es igual a menos, que es este menos de aquí, y sustituyo la t por la x más 3x al cubo. Entonces nos queda menos x menos 3x al cubo, porque está integrando entre un número y x. Entonces este sería el segundo, que también en la mayoría de los casos lo habéis tenido bien. Vamos a por el siguiente, el tercero. En el tercero nos pedían derivar esta función y nos daban entre 1 y a de x partido 1 más t diferencial de t. Fijaos que de aquí puedo extraer la x y la integral entre 1 y a de 1 partido 1 más t diferencial de t. Y si os fijáis, esto de aquí no depende de x. Esto es, bueno, el diferencial de t estaría arriba, que lo he puesto aquí. No depende de x. Esto es una constante. Entonces esto es, estoy derivando algo que es una constante por x, algo del tipo kx. Pues su derivada es k. Es decir, que f' de x es igual a la constante solamente, más t diferencial de t. ¿Por qué? Pues porque la derivada de x es 1 y queda multiplicada por esta constante. Si volviésemos a derivar me quedaría 0, pero esa sería la segunda derivada, no la primera derivada. La primera derivada nos queda esta de aquí. Lo que nos lleva al siguiente apartado, y aquí es donde es importante comentar porque coincide con el error que os dije que tuve en la clase haciendo un ejemplo, y además que hay un problema aquí de un problema tipográfico, tendría una x y una, pero bueno, vamos a resolverlo y así entendemos de dónde viene. Nos daban esto, la integral entre 1 y x de x partido 1 más t diferencial de t. Igual que antes, voy a sacar la x fuera, esta de aquí, porque no estoy, la integral no se está haciendo respecto de x, sino respecto de t. Y tengo esto de aquí. Vale, ahora fijaos que esto es un producto de dos cosas que sí que dependen de x, porque esto depende de x y esto también depende de x. Entonces, para derivar voy a utilizar la regla del producto, que es derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, integral de 1 a x de 1 partido 1 más t diferencial de t, más derivada del segundo, 1 partido 1 más x, por el primero sin derivar, por x. Esta x, en vez de ponerla aquí, la podríais poner arriba multiplicando, pero para el caso es lo mismo. Y con esto quedarían resueltos los cuatro primeros apartados, los cuatro apartados que tienen que ver con el teorema fundamental del cálculo. Vamos a hacer el apartado 5. En el apartado 5 nos pedían que calculásemos la integral entre 0 y pi cuartos del seno de x coseno de x, diferencial de x. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que esto es una integral directa, porque la derivada del seno es el coseno. Entonces, esto lo que me queda es seno al cuadrado de x partido por 2 entre 0 y pi cuartos, porque se pasaría el 2 delante al derivar,
el 2 con el 2 se simplificaría, me quedaría seno de x, y al derivarlo de dentro, que es seno de x, me quedaría el coseno. Si no lo veis a la primera, haced el cambio, llamad a seno de x u, y os va a quedar u por diferencial de u. Lo que pasa es que si hacéis el cambio, tenéis que tener mucho cuidado con cambiar los límites. Entonces, vamos a hacerlo primero así entero, y ahora lo hacemos con el cambio, porque es muy importante que tengamos en cuenta esto para los cambios de variable. Por eso yo no pensaba hacerlo con el cambio. Esto es algo que quería que explicásemos el próximo día, pero bueno, por si alguien lo ha intentado, lo vamos a comentar. Si quisiésemos resolver esto, bueno, esto ya sería el seno cuadrado de pi cuartos partido por 2 menos el seno cuadrado de 0 partido por 2. Y entonces, esto es el seno de pi cuartos, es raíz de 2 partido por 2, que al elevarlo al cuadrado me quedaría 2 cuartos, entonces me daría 2 cuartos entre 2, que si simplifico es 1 cuarto. Esto me queda 0, porque el seno de 0 es 0. Entonces me queda ya la respuesta que venía marcada, que es 1 cuarto. ¿Qué pasa si lo quisiese resolver utilizando un cambio de variable? Hiciésemos algo como seno de x igual a u, y entonces coseno de x diferencial de x es igual a la diferencial de u. Fijaos que entonces esto me queda la integral de u diferencial de u. Pero, tened en cuenta que esto era moviendo la x. Entonces fijaos que ahora estoy moviendo la u. Si la x es 0, la u es igual al seno de 0, que es igual a 0. Entonces el límite de abajo es igual. Pero si la x es pi cuartos, la u es igual al seno de pi cuartos, que es raíz de 2 partido por 2. Entonces, si cambiáis de variable, tenéis que cambiar los límites. Esto lo vamos a explicar con más tranquilidad en una clase online, pero por si alguien lo intenta hacer, tened en cuenta esto, que estos límites están en función de x. Entonces, si yo cambio la variable a u, tengo que considerar que si esto vale x, ¿cuánto valdrá la u? Y tengo que cambiar sus límites, porque así, si os fijáis, esto me queda, si yo integro esto, es u cuadrado partido por 2 entre 0 y raíz de 2 medios. Con el 0 me va a quedar 0, así que ni lo pongo, pero fijaos que me queda 2 cuartos, que es raíz de partido por 2 al cuadrado partido por 2, 1 cuarto, el mismo resultado. Mi intención es que no os olvidéis este ejercicio haciendo esto, pero por si alguien lo ha hecho, aquí lo tenéis, y de todas formas hoy lo explicamos con más tranquilidad para que podáis ver efectivamente a qué se refiere esto y cómo se trabaja con esto.